Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 214. Y hoy traemos un invitadazo, un señorón así, abogadazo. Me da muchísimo gusto porque hemos estado siguiéndole la pista, invitándolo, convenciéndolo, pero él muy amablemente, muy gentilmente, claro, estoy ahí con ustedes. La verdad es que, ay, don Carlos Romero, la verdad no necesita, la verdad, grandes presentaciones, ¿eh? Pero si podemos hablar de él, bueno, obviamente abogado, maestro, doctor en derecho, por supuesto, bueno, experto en litigio fiscal desde 1995. Se incorporó a Hacienda y Crédito Público en el 99 y donde todo mundo de alguna manera lo conoció mucho más a fondo. eh, Fue que desempeñó el alto cargo de Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2018 a diciembre de 2021. Y actualmente, bueno, pues es socio de la firma del Rey Romero Martínez y Asociados, manejando las áreas de derecho administrativo, fiscal, penal. Me siento hasta muy emocionado porque eh, vamos a aprender mucho. Entonces, todo mi agradecimiento, todo mi reconocimiento, por supuesto, no necesita, pues el solo nombre, su solo nombre de mi tocayo, don Carlos Romero, pues ya no le seguimos quitándole tiempo, no le estamos quitando tiempo, pero me siento muy honrado y muy privilegiado de que haya aceptado estar con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Ya queríamos que nos platicara y qué mejor oportunidad para que nos platique de esta reforma del artículo 19. Los empresarios andan inquietos, andan preocupados. Nosotros, los contadores, fiscalistas, abogados, estamos como que esperando leyes secundarias, como que tenemos la duda de la primera pregunta que le voy a hacer aquí a don Carlos, a mi tocayo, pues ya no sé si el término facturas falsas tenga que ver con, o sea, me habla de no sé, porque el documento como tal, pues no es falso. Yo quiero entender, experto, que obviamente falso es el acto jurídico, es lo que contiene, lo que se dijo que iba a hacer y no se hizo. Es, por supuesto, la inexistencia, la simulación, la no realidad de lo que se está planteando en el comprobante como tal, ¿no? Porque para hablar de un comprobante falso, pues es muy fácil de decirle al fisco, pues tú me lo autorizaste, pues tú me lo timbraste, tú me le dijiste que estaba bien la factura. Entonces, ¿quién mejor que él para aclararnos si estamos hablando del contenido, del acto jurídico, o va más allá a la falsificación del comprobante como tal? Y si no está falsificado, no estamos en el supuesto. Quiero entenderlo, claro que no se aprobó defraudación fiscal, pero quiero entender que trae un origen en el 113 bis, pero ¿quién mejor? Yo voy a sacar mi pluma, voy a tomar nota y le voy a dar la bienvenida aquí a su casa, a mi tocayo, don Carlos Romero, que está hoy con nosotros en este gran programazo y que él muy amablemente, muy gentilmente dijo, sí, sí estoy, platicamos. Así que con muchísimo gusto y cariño, mi tocayo, querido, es tu casa, no necesitas, la verdad, grandes presentaciones, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. A ver, tú que traes todo el bagaje, explícanos cómo debemos entender esta reforma del 19 constitucional. Tocayo, muchas gracias por la invitación y por todo lo que mencionas inmerecidamente. Lo dices nada más porque somos amigos y te agradezco mucho que me hayas invitado a compartir con ustedes. Mira, lo que comentabas ahorita, pues tienes mucho de razón. Eh, Creo que la manera como se plasmó
en la Constitución, en el artículo 19, la reforma donde hablamos de facturas o comprobantes fiscales falsos, es un término creo que no acertado, porque precisamente lo que estamos hablando son operaciones simuladas, son comprobantes fiscales válidos que amparan operaciones simuladas. Entonces, Sí. eh, Ujú. ahorita podemos hablar que es letra muerta porque no tenemos ningún tipo delictivo que establezca o que tenga como gancho el artículo 19 constitucional en ese sentido. Entonces, eh, habría que ver qué emite el legislador secundario, el legislador ordinario, digamos, en este tema. Pero sí creo que incluso la problemática de los factureros no quedó claro para el legislador ni para la autoridad fiscal para perseguir los delitos fiscales y de lavado de dinero que se presentan con los factureros. Y por eso es importante platicarlo. Como tú sabes, yo estoy convencido que sí tendría que haber prisión preventiva para la defraudación fiscal, pero de una forma sistemática, de una forma clara y gradual, no en el momento como incluso venía la reforma que al final de cuentas fue modificada en la Cámara de Diputados, donde defraudación fiscal podría haber sido desde 1 peso. Ujú, ujú, Entonces, eso es delicadísimo. Y ujú, que fuera solo defraudación fiscal, que actualmente está en el 108 y no del Código Fiscal, y que no te pusieran la defraudación fiscal equiparada que está en el 109. O sea, pues, simplemente el delincuente fiscal se va a mover de su puesto y con eso lo vas a, o sea, estaría libre de prisión preventiva. Por eso era la reforma y por eso tuvo razón de ser la reforma que llevamos a cabo y que propusimos, impulsamos en el 2019 para 2020, porque era quirúrgico y era todo un sistema de ujú, jurídico de persecución de delitos contra factureros, contra defraudadores fiscales. Y es aquí donde quisiera yo platicar un poco de cómo debió de ser, ujú, cómo lo propusimos y por qué consideramos que no es del todo acertado como lo pusieron. Por favor. Eh, Aquí quisiera yo compartir el por qué consideramos que cómo es la razón para reformar eh, la Constitución que yo creo que no visualizaron de perdón, perdón. La, cuáles son los elementos que no visualizó el legislador constitucional para reformar de manera clara lo que se buscaba perseguir, que eran las operaciones simuladas y llámese factureros? Yo equiparo a este tema como el tema de la droga. Una ujú, cosa es el consumidor y otra cosa es el productor. El enemigo del Estado, el derecho penal del enemigo, con el cual tienes que acabar con la actividad, es cuando tienes que atacar al facturero, a la cabeza del grupo delictivo. ¿Cómo operan estos grupos? ¿Y por qué la razón de ser de la reforma, donde peleamos el que estuviera como la defraudación fiscal como un delito que atenta o un delito que se equipara a delincuencia organizada? Delincuencia organizada se considera tal como tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en el caso es ujú. la defraudación fiscal, como también en el caso lo es el lavado de dinero.
¿Qué sucede en este tipo de operación? El grupo criminal constituye empresas de papel, empresas donde están personas de escasos recursos que no tienen la capacidad económica para poder llevar a cabo las actividades por las cuales eh, prestan los servicios supuestamente consignados en los comprobantes, donde señalan domicilios fiscales que son terrenos baldíos, casas en lugares de escasos recursos o terrenos, una farmacia. Del otro día estaba viendo un caso donde pusieron una vulcanizadora en un pueblo de Oaxaca, en una Ujú. empresa donde se desviaron 300 millones de pesos. Entonces, eso es el esquema que utilizan estos grupos delictivos y en este caso utilizan toda una red de empresas. Alguna de las investigaciones que yo llevé a cabo, eh, me reportaban que había 1.800 empresas constituidas en ese grupo. Si estás hablando de 1.800 empresas, necesitas cuando menos 3.600 socios o accionistas. Necesitas 1.800 domicilios fiscales. Necesitas 1.800 firmas electrónicas. Necesitas 1.800 cuentas bancarias. O sea, es toda una organización para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Y aquí, ¿qué sucede? Hay varios grupos de que operan en estos casos. Hay desvíos de recursos públicos donde estas empresas facturan estas operaciones y el gobierno les paga. Ujú. Ese dinero llega a la primera empresa, que es, digamos, el primer EFO, llega a esa empresa y lo van pasando de una a otra empresa por distintas capas, tratando de perder el origen del dinero. Hasta ahí estamos perfectamente claros que en todos esos casos el SAT tiene facultad y puede verificar cómo estuvo el dinero, cómo salió de una Secretaría de Estado, cómo llegó una empresa y se fue yendo a la serie de empresas de lavado de dinero. ¿Dónde es donde el SAT pierde la pista y A ver, donde es difícil llegar a las cabezas? Cuando el dinero llega a una sucursal bancaria y sale en efectivo. El SAT puede verificar con el CFDI el ADN del dinero. En los casos que yo llegué a ver, podía identificar de qué secretaría había salido el dinero, el paso por por 35.000 operaciones que revisamos en algún caso, y cómo llegó ese dinero hasta el último peso a la cuenta de la persona que estábamos verificando, que era la cabeza de un grupo criminal. El ADN del CFDI te permite llegar hasta donde pisa el sistema financiero. El tema es que cuando sale del sistema financiero, le pierdes la pista. ¿Qué sucede con las visitas domiciliarias o las facultades de comprobación que lleva a cabo el SAT? Pues primero, al buscar a los socios accionistas, te encuentras con personas de escasos recursos, personas. Había una persona del aseo que estaba vinculada a proceso en un ujú. asunto de factureras de la estafa maestra, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo criminalizas la pobreza? A esta persona lo utilizaron para esa operación. Llegas al domicilio fiscal y nada que ver, o eres una vecindad, o es un terreno baldío en esa o vamos, en lugares donde no acreditan o que no hay una razón de negocios en ese espacio. No está el asiento principal del negocio como lo establece el código. El dinero, el cash como tal, tocayo, no es rastreable, no es perseguible. O sea, solo Como pudiera detectarse cuando se encuentra con actividades vulnerables al prohibir el acto si es que pasamos de un umbral permitido con uso de efectivo. O sea, solo prohíbe, pero de ahí en fuera no persigue el origen de dónde viene o la licitud o estos temas, tocayo. el efectivo es muy difícil de rastrear. Por Ujú. eso
estos grupos delictivos sacan el dinero en efectivo y en el caso, por ejemplo, del segundo esquema de factureras, despachos o firmas que dicen, oye, yo te voy a ayudar a bajar la carga tributaria, te mando la factura, págala y yo te devuelvo el dinero en efectivo. Ujú, Tienes el deducible, tienes el nivel acreditable y el dinero lo tienes en efectivo y lo gastan en temas donde no rebasen los umbrales del lavado de dinero. ujú, Entonces es muy difícil rastrear, pero ahí no llegas a la cabeza del grupo delictivo. ujú, Por eso era la reforma de delincuencia organizada, donde equiparabas a defraudación fiscal con delincuencia organizada. Porque ¿cómo sigues la huella del dinero? Con infiltrados. ujú, ujú, A ver, trata de inmiscuirte en la red, pide un servicio, con escuchas. A ver, ya ujú, sabemos que el dinero lo recogen aquí y hablan de este teléfono, localiza hacia dónde van. Entonces, con escuchas, con infiltrados, con criterios de oportunidad. Ya viste cómo lo mueven, ya viste quién es el que tiene el control efectivo de las cuentas. Agarra al contador o al operador financiero de estos grupos y pídele que te ponga a la cabeza del grupo. Entonces, con criterios de oportunidad lo puedes hacer. Sabemos que las factureras guardan el dinero en casas de seguridad, donde tienen bóvedas. Bueno, pues haz cateos, trae ese dinero al fisco federal. ujú, Y todo eso con prisión preventiva, no directamente en el artículo 19 constitucional. ¿Por qué ujú, no se hizo así? Porque no había la coyuntura política para poderlo hacer, no había las condiciones políticas para poner defraudación fiscal o este tipo de operaciones en la Constitución. Entonces, la fórmula que se utilizó es si el artículo 19 te dice que todas las actividades que tienen prisión preventiva, las actividades que tengan que ver con delincuencia organizada, y te vas al capítulo del artículo 2 de delincuencia organizada, ahí encuentras defraudación fiscal y fue como se puso para poder tener prisión preventiva. Entonces, si no utilizas las herramientas que les estoy mencionando, no van a llegar a las cabezas. Podrás llegar a la empresa que consumió el producto y al testaferro, que es quien emitió en su caso la factura, pero nunca vas a llegar a las cabezas del grupo criminal. Por eso yo creo que la reforma que se estableció en el artículo 19, que está publicada, creo que no es correcta, toda vez que pues precisamente persigue primero comprobantes falsos cuando no hay comprobantes falsos. En el Código Fiscal no se establece en ningún momento que sea delito el tener comprobantes falsos y que amerite prisión preventiva. En todo caso está el 113 bis, pero eso exacto. primero tiene que estar el artículo en la Constitución y después el tipo, no al revés, porque entonces no tiene coherencia. Oye, Entonces, oye, al día Tomás, de hoy, para mí es letra muerta. exacto. Esto podría ser una estrategia de defensa, insisto. Por ejemplo, el CFDI. Bueno, pues es un documento electrónico oficial validado por el SAT que cumple con, pues tiene el timbrado o el folio fiscal, Es tiene la válido. cadena original del complemento de certificación del SAT, tiene el sello digital del emisor, tiene el sello digital del SAT, tiene el código bidimensional. Con esto sería necesario para que si un juez quiera dictar o quiera esta medida cautelar para decirle, espérame, es que yo no estoy, pudiéramos leerlo así, literal, decir, el comprobante no es falso, por lo tanto no hay prisión preventiva oficiosa. Hombre, ya sabemos lo que quiso decir la ley, pero la ley debió haber dicho lo que tú estás comentando. Operaciones simuladas e inexistentes, me parece, Al ¿no? día de hoy no hay un tipo penal que prevea el Ajá. formato que mencionan. Entonces, si quisieran hacerlo a través del 113 bis, pues es obvio que es inconstitucional, porque al final de cuentas no establece el principio de comprobantes falsos. Mm, Comprobante falso tiene que haber una declaración de falsedad exacto. como requisito previo para presentar cualquier denuncia, pero no tienes el tipo. Mm, Entonces, sí creo que por eso es desatinada
la reforma que se planteó. Aun y cuando dijera operaciones simuladas, pues a lo mejor vas a estar entre el Edo y el testaferro. Pero ¿cuándo Ujú. vas a llegar a la cabeza del grupo delictivo? Nunca vas a saber quién es el que operaba todo esto. ¿Qué tendrían que... La ley habla de 180 días para publicar leyes secundarias, incluyendo modificar el 179 del Código Penal, el Código Federal de Procedimientos Penales. Sin ese artículo y sin ese procedimiento, ¿me estás diciendo que prácticamente es letra muerta? Para mí sí. Para mí, y aunque no fuera letra muerta, si no tienes todo el esquema que les acabo de mencionar, para mí no podrías llegar a a las cabezas del grupo criminal. ¿Qué es lo que te interesa? Si lo que quieres es evitar el consumo, pues está bien, pero te van a seguir produciendo. Y mientras tengas mercado, pues vas a tener quien lo produzca. Cuando lo que tú quieres es ir a atacar el fondo del asunto. Lo que yo muchas veces llegué a decir, si tú acabas con el esquema de factureras, acabas con el instrumento legal que tienen para el desvío de recursos públicos y para lavar dinero y por otro lado, para defraudar al fisco. Como estos grupos se reinventan, encontrarán otro medio, pero con esa herramienta podías desanimar al mercado y podrías, con esa percepción de riesgo, bajar el uso y como sucedió en 2020, elevar la recaudación con la pura entrada en vigor de la ley. Ujú, ujú, Entonces, para mí, como está el 19 constitucional, tiene ese tema. ¿Por qué considero que eh, tiene que ser gradual? ujú. O sea, ¿cómo lo propusimos en su momento, de acuerdo a los lineamientos que tenemos de política criminal fiscal? No te podías ir con el criminal eh, pobre, digamos. O sea, no puedes criminalizar la pobreza. El hecho de que dejes y que no tenga un límite el delito como está en el 19 constitucional, o en su caso, lo que pensaban poner de defraudación fiscal, que no tenga un límite, puede ser desde un peso. Cualquiera. Entonces, imagínate hasta los temas de extorsión que te podrías pensar que desde un peso te pudieran este, amenazar o sancionar con una denuncia penal, una querella por defraudación fiscal o por comprobantes falsos. Entonces, para mí tenía que haber un límite. Los requisitos que nosotros propusimos es, primero, que fuera arriba de 8 millones de pesos, que ahorita con los números sería casi 10 millones. Ajá. Es decir, si es un comprobante falso, serían 30 millones de pesos lo que tendría que ser el monto del comprobante para que fuera un monto defraudado, un perjuicio fiscal de 10 millones de pesos. Pero no solo eso, sino que aparte fuera un delito calificado. Es Ok. decir, que utilizaras, no enteraras las retenciones, que utilizaras eh, datos falsos para obtener devoluciones, no lleve registros contables, omitas entrar retenciones, manifiestes datos falsos para compensar o para acreditar contribuciones o que declares pérdidas fiscales inexistentes. Ok. Entonces, era 8 millones de pesos y que fuera un delito calificado. Y con eso podías tener prisión preventiva. ¿A qué me refiero que sea un delito calificado y arriba de 10 millones? Que si solo es un delito, como establecido en el 108, el que con uso de engaños o aprovechamiento de errores Ah, omite total o parcialmente el pago de una contribución, pero no tienes calificativas, podías deber 1.000 millones de pesos y ujú. no tienes prisión preventiva. Porque lo que el legislador debe perseguir es el que te lleves el dinero que no te corresponde, como son las retenciones, Entiendo. el que Ujú. utilices documentos falsos. O sea, sí tiene que tener un grado delictivo mayor y por eso las calificativas. Entonces, si cometes un delito fiscal grave, que era el que yo establecía con calificativas arriba de 10 millones de pesos, sí podrías tener prisión preventiva, pero permitía salidas alternas. La política criminal fiscal Ujú. es el que necesitas recaudar
con el ámbito penal y que haya un equilibrio. Recaudo, se acaba la parte penal. No recaudo, nos seguimos con la parte penal. Que te permitan suspensiones condicionales, acuerdos reparatorios, o en su caso, si se pagaba, pudieras obtener el perdón. Y en el caso de delincuentes organizados, ahí no Ujú, son contribuyentes, son delincuentes, los factureros. Entonces ahí no permitías nada, era el derecho penal del enemigo. ujú, ujú. Entonces, esos son los temas por los cuales yo creo que la manera como se estableció es, no es adecuada. Y lo mismo pasa con contrabando, que al final de cuentas lo dejaron sin graduación, lo dejaron liso y llano, desde un peso podría ser el contrabando, cuando debes de tener ciertos elementos para poder tener prisión preventiva en contrabando, porque al final de cuentas sea una organización criminal. Sí. ¿Por qué no aprobaron lo de defraudación fiscal, tocayo? Híjole. Yo creo que alguien hizo un análisis como el que estamos haciendo ahorita y que el poner defraudación fiscal solamente iba a ser un arma muy complicada y podía ser objeto de extorsión. O sea, desde el hecho de que lo pongas desde un peso y que nada más pongas defraudación fiscal, te deja un Barrett, una AK-47 en manos de un niño de 5 años. O sea, sí creo que sería delicadísimo. Cuando en materia penal fiscal debe de ser mucho más selectivo, mucho más ejemplificativo. ¿Por qué hago o por qué menciono ese tema? El SAT tiene 35,000, 38,000 empleados más o menos. Y se encargan de hacer en algunos de las áreas, sobre todo en auditoría, llevan a cabo cerca de 15,000 auditorías al año. Y de los asuntos penales que se llegan a presentar, bueno, 35,000 personas auditoría, 13,000 auditorías, si mal no recuerdo. Por otro lado, te vas a la Procuraduría Fiscal, al área penal, son 70 abogados. Y obviamente la capacidad que tienes de operar con 70 abogados en un área de persecución de delitos fiscales, pues no te permite ni siquiera 1,000 querellas. A lo mejor en un año te permitía 50, 70 querellas, pero así a tambor batiente, ¿no? Entonces se vuelve mucho más selectivo, mucho más ejemplificativo cómo tienes que perseguir los delitos fiscales. Entonces yo creo que el ponerlo, defraudación fiscal de esa manera, era primero llenarte de trabajo innecesario, porque al final de cuentas, si tú como autoridad tienes conocimiento de un contribuyente que está cometiendo un delito, tú tienes que dar vista a la autoridad competente para que o formule la querella respectiva o para que busque a la autoridad que tiene la facultad de emitir el requisito de procedibilidad y en su caso proceda. Entonces, imagínate nada más cuántas denuncias tenían que instrumentar en la parte práctica. En la parte sustantiva, pues era complicadísimo como lo estaban poniendo. Y ahí sí tienes el tipo, pero solo el 108. Yo por eso sí tengo un texto que había yo preparado en su momento y que aplica perfectamente aquí, donde si hubiera puesto en el artículo 19 constitucional estos delitos, pero de una forma mucho más sistemática y completa. Yo hubiera puesto el texto del 19, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, bla, 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 así como los delitos de defraudación fiscal equiparada, o sea, para que tengas los dos supuestos, Ujú, contrabando, contrabando equiparado para que tengas ambos supuestos, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas que aparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley. ujú. Entonces, ¿querías hacerlo bien? Pon todos los supuestos y pon lo necesario
para que puedas perseguir estos delitos. Ahorita estamos viendo el mismo caso que tienes eh, muchísima mercancía que está siendo importada ilegalmente y que no tienes a lo mejor las herramientas ni la preparación operativa para llevar a cabo esos operativos decomisar esa mercancía, armar las carpetas de contrabando y desactivar las organizaciones criminales. Entonces, creo pues como dicen, hay que tener el remedio y el trapito. Y aquí son las fortalezas que se pueden tener y las debilidades. Eh, yo sí creo que el tener esto en la Constitución sí combates al delincuente fiscal peligroso con un sistema de excepción establecido en la Constitución. O sea, yo sí soy una persona convencida en que tanto la defraudación fiscal como la defraudación fiscal equiparada y los delitos fiscales sí tienen que tener, en algunos de los casos excepcionales, prisión preventiva. Es una política criminal novedosa, porque al final de cuentas, eh, todos los sistemas fiscales van encaminados a que no haya prisión preventiva. Pero cada estado tiene el derecho de legislar de acuerdo a la problemática y a la situación que existe en el momento. Eh, Cuando los números que estaban en el 2018 eran 500.000 millones de pesos, lo que se defraudaba vía factureras, pues bueno, tenías la justificación perfecta para poder tener prisión preventiva en el caso de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Y no solo modificar la Constitución, sino modificar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales. eh, y todo esto es, vuelvo a lo mismo, dentro del derecho penal del enemigo, es una gran fortaleza. Eh, ¿Qué debilidad le veo a la reforma que se publicó? Pues lo que estamos mencionando, que no Sí. se estableció la prisión preventiva oficiosa contra el contrabando equiparado, contra la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada. Queda coja la reforma como estaba, y como estaba también la defraudación fiscal, quedaba coja. Eh, Vuelvo a lo mismo, el que diga comprobantes falsos también es una debilidad, porque en todo Sí, caso debió de decir, como les sí, mencioné ahorita, sí, compra-venta sí. de expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, Que incluso amparan. facturas, porque pues hay unos que sí son facturas, pero muchas veces hay otros comprobantes que no necesariamente son facturas, ¿no? O sea, Entonces, pareciera como, es que en el CFDI nada más tenemos 5 tipos. sí, O sea, tenemos la factura electrónica, el recibo de nómina, la factura de honorarios, el comprobante de arrendamiento y otros. Si no están en estos, pareciera que que el solo delito contra esa actividad. solamente va, no lo pudieran incorporar un tema de falsificación del 243 tocayo, nada más. Pero eso no lo pusieron en la Constitución. Es que el comprobante es falsificación de documentos. Bueno, en estos CFDIs no está falsificado. No son falsos. Y en todo caso tendría que haber una declaratoria de falsedad. ¿Y con qué procedimiento lo declaras falso? Cuando son comprobantes válidos. Exacto. Oye, el empresario tocayo está inquieto porque dice que con la nueva elección de jueces y magistrados que se va a dar, habrá la posibilidad de que un juez se brinque la norma de proceso, de procedimiento y se vaya directo a la Constitución a una prisión preventiva oficiosa de manera directa. Sí me explico, o sea, que diga, amanecí de malas y yo siento que este empresario o tendría que pasar por un proceso. Para mí, y vuelvo a lo mismo,
esto, al final de cuentas, lo que estamos viviendo es algo, en cierta manera, novedoso, pero no del todo novedoso, porque al final de cuentas sí tuvimos una modificación al Poder Judicial en el 94 que cambió todo. Cambió todas las reglas de operación del Poder Judicial, pero siguió funcionando. Yo creo que aquí es parte de las modificaciones y los cambios que está habiendo, pero sigue vigente la ley de amparo, siguen vigentes los juicios. O sea, al final de cuentas, criterios, pues siempre ha habido de un lado y del otro. Simplemente vamos a tener que ver cómo llegan, cómo empiezan a resolver y pues como dicen, arrancando la carreta se acomodan las calabazas, ¿no? Entonces, hay que ver cómo empiezan a operar, pero aunque te toquen todos esos jueces, pues tú tienes primero al SAT. El SAT tiene que revisar y verificar qué tipo de comprobantes deben de tener y hacer un dictamen técnico contable que determine un perjuicio económico y que se pudiera configurar algún delito. Enviarlo a la Procuraduría Fiscal, que es quien tiene el requisito de posibilidad. Ya con ese requisito, si considera la Procuraduría Fiscal que hay delito, ya presenta la querella. Pero muchas veces se devolvían los asuntos porque no había delito, porque incluso estaban prescritos, porque faltaban actos de investigación, etcétera. O sea, sí había un equilibrio. Ibas con la fiscalía y en la fiscalía lo presentas y muchas veces, aunque eran los menos, pero sí había casos donde te dictaban el no ejercicio de la acción penal. Consideraban que no se actualizaba. Y tú te podías pelear como autoridad o el particular contra una vinculación a proceso también podía impugnar. Ibas con un tribunal de alzada o al juicio de amparo y era revisado por el Poder Judicial y llegaban a ordenar la cancelación de las órdenes de captura o de las vinculaciones a proceso y se ordenan las no vinculaciones. O sea, sí creo que ese equilibrio sigue existiendo y va a seguir existiendo de una u otra manera. Y sí creo que aunque un juez amanezca de malas y pueda decir eso, pues vas a tener un tribunal de alzada o podrías llegar hasta la corte, tienes el juicio de garantías donde procedería la suspensión en su caso y podría operar esto. Porque no puedes aplicar la Constitución legalmente y lo saben ¿Directo? todos. Primero tienes que basarte en lo que dice la ley Mm, y tú tienes que aplicar la ley, no aplicar la Constitución. ujú, Entonces, al ujú. aplicar la ley, no hay ningún tipo que reúna los requisitos que establece el artículo 19 en el caso de comprobantes falsos. Ah, oye, bueno, esta medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, se han discutido en algunos foros que es un retroceso en materia de derechos humanos. ¿Tú qué opinas, Tocayo? Yo no estoy de acuerdo. Yo, como te lo acabo de mencionar, para mí cada país, la tendencia internacional puede ser que sí sea inconstitucional, inconvencional, pero yo creo que cada país tiene el remedio o pone las políticas criminales que necesita para el momento histórico que está viviendo. Y en el caso de delitos fiscales, yo sí creo que tiene que haber una percepción de riesgo. ¿Qué pasaba? No hay prisión preventiva, llevan el proceso en libertad, primera instancia, segunda instancia, primera instancia perdían, segunda perdían, se iban al amparo y lo perdían. Cuando ya hubieran perdido el amparo, ya estaban en otro país. O sea, ejecutar órdenes de aprehensión de delitos fiscales es complicadísimo. Sí, Entonces, el mensaje que mandas con eso es, bueno, puedes defraudar al fisco y no pasa nada. Entonces, yo sí creo que tiene que, para mí, tanto como delincuencia organizada como atentando contra la seguridad nacional, antes las guerras, todavía en algunos países, pero por regla general, ya no nos defendemos de invasiones, no nos defendemos del extranjero, nos defendemos de guerras económicas, nos defendemos de ataque a las finanzas. Y para mí es un tema de seguridad nacional el que tengas una herramienta que te permita ir por quien te defraudó al fisco, quien le pegó a las finanzas. Un Estado sin finanzas públicas sanas es la catástrofe. No soporta, no puede subsistir un Estado sin tener los recursos necesarios. O sea, el no tener para policías, no tener para servicios públicos, no tener gasolina, te tumba cualquier gobierno.
Entonces, para mí, el hecho de que estén atacando a las finanzas públicas es un tema de seguridad nacional. Entonces, Sí, ¿qué la le opinión que dirías? yo tengo es que sí es novedoso. Y perdóname, nada más déjame hacerte una precisión. En su momento, te estoy hablando en el 2021, incluso la ONU dio un reconocimiento a la Procuraduría Fiscal y a la Secretaría de Hacienda por la política criminal fiscal. Mientras todos los países iban al revés, quien empezó a cambiar la política criminal fiscal fue México y empezaron a recaudar. Y muchos países se dieron cuenta que ese podría ser el camino. Incluso invitaron a México como país vigilante en diversos países que empezaron a analizar sobre cómo estaban manejando la política criminal fiscal. Si mal no recuerdo, era Honduras, un país que ni siquiera tenía delitos fiscales y la defraudación fiscal estaba a la orden del día. Pues sí, yo porque a un empresario normal, legítimo, que tiene a lo mejor operaciones entre su grupo que no tienen, pues a lo mejor evidencia, soporte, sustancia, no están, pero realmente existe, pero ese tema de, o que sí, en realidad se involucre con unas empresas emisoras de comprobantes fiscales que no cuentan con elementos de existencia y que en realidad los actos son simulados, pues está preocupado el empresario porque de alguna otra manera yo no soy el experto, por eso acudo a ti, pues son penas anticipadas. O sea, de alguna manera, oye, pues primero te encierro y luego vemos a cómo nos toca. ¿Crees Pero que... no es nada más una pena anticipada y no es primero te encierro, porque para llegar a eso tiene que haber una auditoría. ok. Para llegar a eso, Ay, te tuvo que haber llamado el SAT y la Procuraduría Fiscal en su caso. O sea, tú ya sabes que traes un pecado. Tú ya mm. sabes por dónde va el tiro. Y eso hoy ya ocurre sin la reforma, obviamente. Claro. O sea, entonces la reforma lo que hace es que se protege, sí podemos llegar, por ejemplo, a reparar el daño de manera previa antes de que entremos. Mira, depende del supuesto, Ok, pero en el acuerdo reparatorio sí, procede, el que pague sí, sí procede. ajá. Lo único que en el acuerdo reparatorio necesitas la voluntad de la autoridad. Mm, ujú. Pero la política criminal que está manejando la autoridad fiscal es precisamente el que si pagas, puedes obtener el acuerdo reparatorio. Es lo que buscas. Sí, quiere recaudar, claro, Sí, o sea, lo que necesita buscas no es tener recursos. a gente en la cárcel, ¿Para busca qué? recaudar. Entonces yo creo que sí lo puedes hacer. Si no da en los supuestos que establecimos de la fracción tercera, si caes en la fracción primera y segunda del 108, procede suspensión condicional. Y ese es un derecho que tú tienes. Entonces, lo puedes hacer en un proceso penal. Paralelamente, si sabes que estás mal, aunque te inicien facultades de comprobación, si tú pagas, puede ser un tema para ni siquiera formular la querella respectiva, aunque se hayan ejercido facultades de comprobación. Muchas veces tú lo sabes. Si tú llegas con la autoridad y le dices, oye, voy a pagar, ya no lo Sí. mandan a temas penales. Ok, ahora, ¿qué sigue, tocayo? ¿Qué? Ya me dijiste cómo hubiera sido, o sea, cómo hubiera sido bien hecha la reforma, me queda claro. ¿Qué tendríamos que esperar? O sea, estamos parados con esta reforma del 19, el empresario contribuyente legítimo, no tranza, no facturero, no delincuente, comete errores, pues sí, de alguna manera busca alternativas para disminuir o optimizar la base gravable. A ese empresario que dice, híjole, si yo tengo un problema de estos, pues voy a tener que, ¿cómo lo puedo resolver? Ahora, la reforma habla de 180 días para que se complemente con leyes secundarias o particulares o específicas. ¿Qué seguiría? ¿Qué mensaje le damos a Mira, la comunidad Orfe? Decir, a ver, estamos parados aquí y vamos para acá. yo te diría, el contribuyente normal,
Ah, A mí hay una definición que, si mal no recuerdo, la utilizaba tu señor padre, que era el minimizar la carga tributaria dentro del margen de la ley. y, Entonces, el que está llevando ese tipo de planeaciones, que es al final de cuentas minimizar la carga tributaria dentro del margen de la ley, no tienes problema. Si te atrasas, pues te regularizas y no tienes problema. No usas comprobantes falsos, no te robas las retenciones, no tienes problema. ujú. El tema es cuando utilizas factureras, cuando te encuentras con una empresa del 69B, por más que complicado que sea el, el- la materialidad, Ujú, ujú, tú recibiste un bien o un servicio, yo creo que siempre puedes acreditar la materialidad. Cuando tú utilizaste una de estas empresas para no pagar impuestos, muy difícilmente vas a poder acreditar la materialidad. El SAT tiene las herramientas para saber ujú, quiénes son los socios, qué operaban, domicilios fiscales, cómo sale el dinero, cuáles son los insumos, cuáles son las compras. Y la radiografía de una facturera la tiene el SAT. Entonces, "Ay, aquí está mi materialidad". Pues sí, señor, pero a ver, dices que esto es una asesoría jurídica. Dime quién de los socios es abogado. ujú. Acreditas una materialidad de una asesoría jurídica que incluso no te la dio un abogado. Es muy distinto, porque en temas Sí, fiscales, quien tiene que acreditar la materialidad es el particular. Ante ujú. la duda, el SAT te dice, oye, ven y acredítame la materialidad del acto Y le jurídico, deja la carga de la prueba. ¿sí? En el caso penal es distinto. El que tiene que acreditar que hubo un engaño es la Ujú, autoridad fiscal. ujú. Entonces es distinta incluso la perspectiva. Por eso vuelvo a decirte, el contribuyente normal, el empresario Ese, responsable, no tiene de qué preocuparse, eso. porque al final de cuentas, si caemos en el supuesto que pudiera mencionarse del artículo 19 constitucional, pues si es una operación normal, ¿cuál vas a tener el riesgo? Y si es una empresa donde puedes tener alguna duda de quién te dio el servicio, pues si acreditas la materialidad, no tienes tema. O sea, hubo Ah, uno de los casos donde eh, hubo un desvío de recursos públicos y se fue el dinero a una supuesta facturera, una empresa de papel, donde vendieron un software en N cantidad de millones y resulta que la empresa que recibió el dinero no tenía en sus activos una sola computadora. Entonces, ujú. ¿cómo pudiste llevar a cabo un software si ni siquiera tenías una computadora en tus activos? Sí, que los precedentes, pues la autoridad lo que busca, lo que persigue es confirmar que se tenga la capacidad operativa. O sea, ir juntando la realidad con la materialidad. El problema que tenemos con la materialidad es que no tiene un fin, o sea, es un concepto jurídico indeterminado, entonces la autoridad no sé por qué, igual que en el amor, nunca te sientes totalmente satisfecho, tocayo. Mira, y sobre todo que sí creo que Sí. ha habido un vacío legal, porque todos los requisitos que tenemos de materialidad vienen de criterios jurisprudenciales. Ujú, 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 O sea, en la ley no hay una definición de materialidad y qué requisitos debes de tener. ujú, Entonces, cuando te basas en criterios jurisprudenciales y sobre eso estás legislando, pues más complicados para el ujú. particular, porque dejas en manos de un juez el aplicar un criterio. Exacto. Exacto. Entonces, creo que en este tema, y el tema de materialidad indiscutiblemente es el pan de cada día, pero se lo Ujú. debemos a las factureras. El Sí. SAT estableció el 69 bis como una respuesta hacia las factureras. Y a raíz del 69 bis empezamos con todos los temas de materialidad. Y no ha crecido, tocayo, ¿eh? O sea, a mí me llama mucho la atención que esa lista definitiva de EFOS, pues yo pensé que iba a estar actualizándose cada 3 meses,
con un gran número de empresas. No, no ha sido así, ¿eh? Eso pues es un tema del SAT, O sea, porque al no, final de si cuentas las empresas están tú ves ahí. cómo ha aumentado, o Había sea, todo un procedimiento interno para declarar esas facturas, esas empresas como EFOS, pero se dejaron de emitir. Entonces, el riesgo que tienes con eso es de que, y esto también lo dejo como enseñanza, una empresa que es EFO, aunque no esté en el 69B, es un EFO. Y para efectos penales, no necesitas la declaratoria 69B para ser EFO. Y que te puedan sancionar con cualquiera de los temas que tengan que ver como EFOS. O sea, si sabes que, aunque no diga el título de gato, si sabes que ronronea, que le gustan los ratones y come whiskas, pues sabemos que es un gato, ¿no? ¿qué sigue, tocayo? ¿Qué esperaremos? ¿Las leyes secundarias que se perfeccione la reforma o que se Yo, empiece a vivir y a sufrir y luego a corregir? yo creo que en una actitud responsable Ujú, podría caber en la autoridad fiscal y en el Poder Ejecutivo Federal una reflexión sobre la problemática de la reforma. ujú, Yo sí eh, creo que puede haber una segunda reflexión en lo que tiene que ver con defraudación fiscal equiparada y en lo que tiene que ver con comprobantes falsos. Yo creo que si se entiende bien la problemática y cómo operan estos grupos y cómo se defrauda al fisco y lo que quieres es elevar la recaudación en las situaciones actuales, creo que sí tiene que haber una segunda reflexión y modificar la Constitución en los términos donde sí crees un sistema de persecución de delitos fiscales, no nada más un parrafito donde tienes 20, o bueno, no 20, pero tienes diversos temas que son inoperantes y que no te van a llevar a mejorar o eficientar la persecución de los delitos ni la recaudación. al final, sí, lo que no queremos es que sea una reforma de miedo, como del mensaje de miedo de decir, te voy a pena anticipada y o se use Mira, políticamente para sacar a alguien del camino yo político. también te voy a decir algo. El contribuyente, y más a ver, en Estados Unidos, ¿por qué a la gente le da miedo el IRS? Por la percepción de riesgo, porque Sí. saben que si haces las cosas indebidas, vas a tener problemas muy graves fiscales y pueden ser penales. Aquí tienes que elevar la percepción de riesgo. Si tú sigues creyendo que no pasa nada, pues es obvio que la gente va a seguir defraudando. Sí creo que el fisco se le tiene que tener respeto para que el contribuyente diga, no me la juego. Entonces, no es el miedo, no es el terrorismo, es el saber que si cometes algo indebido, puedes llegar a la cárcel. Sí, es tener un poco más de conciencia de que hoy puede haber una línea de investigación y de persecución y de castigo de alguna manera. O sea, Mm. ay, caray. Oye, es un agasajo, pero déjanos. Oye, Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento para don Carlos. Ya tiene muchos, ya no sabe qué hacer con tantos, pero pues mire, aquí le preparamos algo, pero pues ya sé que el mayor reconocimiento pues es nuestro cariño. Gracias por estar con nosotros aquí en la comunidad, seguirlo invitando, es su casa, él puede decir qué es lo que quiera hacer aquí. Me siento muy honrado de que haya aceptado, nos enseña mucho y nos adorna, por supuesto, no, su presencia aquí en Conversando con Orfe. Así que no me queda, tocayo, más que pues agradecerte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y pedirte que regreses cuando tú nos digas. ¿M? No, que tocayo, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y de veras una gran oportunidad de poder platicar contigo y con pues todo el valioso público que tienes, en donde veo grandes amigos también.
Sí, porque además déjeme decirle que don Carlos Romero también es padrino de nuestra institución hermana, que es el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Bueno, la verdad es que nos sentimos así como si fuera así como aniversario. Así nos sentimos hoy, como que, pues vamos a festejar un año más, No, pero no necesitamos para la mí es un espera. honor estar aquí con ustedes Claro, no y necesitamos la que me espera. permitan platicar un poquito de estos temas. Ah, Pues el doctor, don Carlos Romero, estuvo aquí ya no sé, ya tiene todos los grados, pero pues don Carlos Romero estuvo aquí con nosotros, amigo, la verdad, nuestro, así nos sentimos y además aquí lo presumimos. Así que gracias, Tocayo, gracias a todos los que están aquí con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, ya saben, aquí en Conversando con Orfe. Don Carlos Romero estuvo con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Tocayo, y a todos. Arturo, que estés muy bien.